Ahora en cadena nacional se eleva el debate entre Arturo y Damián. Corre video. Hay cosas buenas, hay cosas malas. O sea, estas casillas de los de allá dijeron esto, pues yo no dije eso. O sea, es quien lo dijo, díselo a él, ¿verdad? Y hay que ver qué cosas positivas sacamos. Los dichos y los hechos me parecen muy relevantes. Ya tuvimos una experiencia con Donald Trump gobernando Andrés Manuel López Obrador. Y decía, vamos a elevar las tarifas arancelarias, los impuestos en un 25%. ¿Qué pasó? Que en 2019 México se convirtió en el primer socio comercial por encima de Canadá y por encima de China. También dijo, voy a hacer un muro muy grande. Un muro de 3,000 kilómetros y acabó construyendo 143 kilómetros, si no me equivoco también. Y el tercer tema, el tema de las deportaciones. Donald Trump tiene el índice más bajo de deportaciones, por debajo del propio Obama, por debajo de George Bush, por debajo incluso de las cifras de Biden, ¿no? Eso no quiere decir que no tomemos con mucha seriedad las políticas públicas que está anunciando, y eso me parece muy importante. Y me parece que en esa mesa los funcionarios tendremos o tendrán que sentarse con análisis muy claros de qué es lo que nos conviene a todas y a todos. El primer mensaje que se da, que me parece muy importante, Leo, es el Plan México dice, nos conviene ir como zona de Norteamérica. Nos conviene sustituir estas importaciones que vienen de Asia, que no ayudan o que no colaboran. Nos conviene llenar de contenido regional y elevar la participación en las cadenas de suministro económico de las empresas mexicanas y mexicanos. Nos conviene también participar de forma muy activa en que las licitaciones las puedan ganar empresas nacionales. Nos conviene sin duda hacer un programa de colaboración. Y finalmente, hablar del tema de las famosas deportaciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir trabajando en un programa como CBP One que ha dado resultados, que ha disminuido la migración ilegal y generar programas de movilidad laboral, Leo, que permitan que mientras, claro, que mientras estas personas que por necesidad tienen que migrar a Estados Unidos, mientras estén en nuestro país, tengamos programas de movilidad compartida con los gobiernos como el de Estados Unidos para que puedan incorporarse a una actividad productiva temporal. Asumir que Trump es el mismo que hace unos años creo que es un error, es minimizarlo. Primero tuvo muchísimos más votos, tiene mayorías en ambas cámaras, y así como Morena argumenta aquí como justificación de abusos, que lo dijo abiertamente y que la gente estuvo de acuerdo, él dice lo mismo, él compitió con esa plataforma anunciando aranceles, anunciando que iba a atacar y tratar como terroristas al crimen organizado. Entonces yo simplemente digo, pues prepárate, pues no caigas en ingenuidad de pensar que porque no lo hizo en el pasado, están preparando? Creo que lo han minimizado. Me gusta el cambio de hoy, que dice colaboración, pero sobre todo yo diría, hay que entender este rollo de, es que el problema es de ellos porque allá lo consumen. Es que yo no estoy hablando de eso. Me duele como miembro del mundo, pues, ¿no? Sí. Estoy hablando de los 200,000 asesinatos en México. Estoy hablando de los territorios mexicanos en donde extorsionan, secuestran y matan. Eso es lo que quiero que se combata, que no se ha hecho. Al día de hoy, ahorita van a sacar unas cifras, ya que las saquen las contesto, para que vean que son todas falsas. ¿Sabes cómo? Yo veo con muy buenos Arturo? ojos hacia dónde va la estrategia de seguridad del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Por un lado, se llevaron a cabo reformas constitucionales muy importantes que van a permitir que la Guardia Nacional pueda participar en las carpetas de investigación, y eso me parece muy importante. Por otro lado, se crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Había, por supuesto, inteligencia por parte del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de las Fiscalías Estatales y de la Fiscalía General de la República, pero no había coordinación. Y lo peor, Leo, es que esta inteligencia no se podía incorporar porque la ley no lo permitía también en las carpetas de investigación. Entonces era difícil consignar delincuentes. Hoy se ha dado el marco jurídico para poder atender esta problemática. El segundo tema que me parece muy relevante es que se está fortaleciendo la investigación. Es algo que se dejó, que se abandonó por completo en la época en la que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, simulando evidentemente que lo hacía porque estaba por otro lado asociado con Genaro García Luna, y hay que decirlo, ¿no? La política de seguridad lamentablemente tiene una tendencia a la baja hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esta es una mentira que repite permanentemente la oposición y que a mí me gustaría dejar muy clara. Fíjate, aquí por ejemplo tenemos una gráfica que nos enseña que en 2018 nos entrega Enrique Peña Nieto 100 homicidios dolosos por día. 100 homicidios dolosos por día. No es hasta el 2024 que tenemos una disminución a 82. ¿Es bueno? No, claro que no. Es terrible, ¿no? ¿Qué pasa en los 100 días de la doctora, por ejemplo? Pues algo muy interesante. Nos fuimos a 72. 72 por día. ¿Qué quiere decir esto que haya avances? En los 3 meses de... En los 3 meses de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo más relevante además? Que el 49% de los homicidios dolosos, Leo, están concentrados en 7 entidades federativas. Ojo, gobernadas por Morena, gobernadas por el PAN, gobernadas por Movimiento Ciudadano, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Nuevo León. Ahí está, digamos, el número más importante de la concentración de los homicidios dolosos. Me parece relevante decir que en todos estos estados, con excepción de Guanajuato, hubo una disminución ponderada de cerca del 28% en los últimos 100 días. Es decir, ya hay una tendencia a la baja. ¿Y cuál es la única herramienta estadística que te permite poder ver una proyección futura de una política pública? La tendencia. Me parece una buena noticia. Mira, me encantaría que fueran reales, pero son falsas.
esas cifras. Y no acuso aquí a mi Perdón, compañero. la fuente es el gobierno. Es el Ahí sistema va, ejecutivo. No, ahí va, yo le explico. A ver, ¿es mi tiempo o no es mi tiempo? Perdón, nada más quería saber la fuente. Pero... El gobierno, tanto que les gustan las encuestas, lo dice, porque las mismas encuestas de popularidad de la presidenta que presumen dicen que la mayoría de los mexicanos dice que no han combatido al crimen organizado. Arturo, ahí está. Hay una patología que tiene la oposición, y es reciente además. Los últimos meses de 2024 decían muchas mentiras, una mitomanía, ¿no? Y ahora en 2025, al parecer, van a seguir con esta dinámica, que además no les ha dado resultados porque la gente de afuera sí está viendo resultados. Voy dato por dato. Primero, el tema de los homicidios dolosos por cada entidad federativa que publique el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo alimentan las fiscalías de los estados. Si fuera cierto lo que dice Damián, entonces Guanajuato, que está gobernado por el PAN, miente. O Chihuahua, que está gobernado por el PAN, miente. Esta parte me parece muy importante decirla. Segundo, ¿no? Qué buena noticia que estén disminuyendo los homicidios dolosos. A mí me parece una buena noticia. No entiendo por qué a la oposición le duele tanto que tengamos ese cambio o esa tendencia a la baja. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Bueno, sí lo entiendo. La realidad es que necesitan una narrativa de comunicación para exponenciar siempre su discurso político que no pega con absolutamente nada. Los voceros de la oposición andan diciendo por todos lados, no, es que los desaparecidos se incrementaron y casi ahí los están aventando. No es cierto. Cuando Luisa María Alcalde fue secretaria de Gobernación, implementó por primera vez una política para que las comisiones nacionales de desaparecidos tuvieran un programa integral de comunicación con las comisiones estatales de desaparecidos que nos empezaran a dar, por fin, información real. Algo que no se había hecho en el pasado. Entonces sí, seguramente estamos viendo cifras de desaparecidos, pero estamos viendo cifras reales. Y es importante partir de estos diagnósticos para poder atender este tipo de problemas con políticas públicas. Finalmente, algo que también le va a doler a Damián, porque quiere que le vaya mal al país, es una oposición pesimista, es que todos los delitos del Fuero Común y del Fuero Federal han disminuido, incluida la extorsión, que fue la única que incrementó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 100 días tiene un decremento del 13%. Pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Y yo de veras lo digo así tranquilo. O sea, a mí, pueden revisarlo. Si a mí me demuestran, de aquí al próximo programa, que lo que dije es falso, yo me disculpo aquí públicamente en tele. El Plan México y el Plan Nacional de Desarrollo Económico contemplan variables que me parece que son buenos anuncios también en la perspectiva rumbo al 2025-2026. México estaba como la 15ª economía, hoy ya es la 12ª economía. Seremos sin duda, al concluir el Plan México, la 10ª economía del mundo, y eso me parece un anuncio muy importante. Se piensa incrementar... Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo. Sí. Pensamos ir por un incremento de la inversión privada respecto al Producto Interno Bruto del 28%, y Sí. me parece una noticia también muy importante. Generar 1.5 millones de empleos. ¿Cómo? Pues generando zonas de desarrollo, polos de desarrollo, habrá 100 parques industriales muy importantes, aprovechar el fenómeno de la relocalización, por supuesto, que eso también me parece muy importante. ¿Qué más plantea el Plan México? Incrementar en un 50% la proveeduría nacional en las cadenas de suministro, es decir, sustituir toda esta importación asiática hacia las cadenas de suministro. Crecer 15% en contenido nacional, eso me parece también muy relevante. 50% de las compras públicas que sean para las empresas mexicanas, dato relevante e importante también. Vacunas hechas en México, echar a andar ya el programa de digitalización para que las empresas puedan tener inversiones que no tarden 2.6 años, que se reduzcan a 1 año. Y esa parte también me parece muy importante. De entrarle de lleno al tema de volver a generar una cadena muy importante de profesionistas. 150,000 es lo que estamos planeando. Técnicos también, eso me parece muy importante. Algo que las pymes siempre han pedido, Leo. Ayúdenos con el financiamiento. Crédito. Tenemos 5 millones de pymes en nuestro país, las cuales, fíjate, generan el 73% de los empleos. De este financiamiento estamos planteando darles un 30% de financiamiento. Ser uno de los 5 países más visitados del mundo, y eso me parece también muy relevante, recuperar este eje importante de visitas y de turismo en nuestro país. Y lo más importante, seguir disminuyendo la desigualdad y la pobreza. Nos parece que el gobierno de la transformación ha acertado elevando los salarios mínimos, con los programas sociales. La gente y la propia oposición, Damián es uno de ellos, siempre ha reconocido que la política pública que tiene que ver con este tipo de programas ha sido acertada, seguirla incentivando. Así es que yo creo que vienen buenas cosas para México. A quienes nos ven allá en casa les puedo decir, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum va a dar resultados. Y por supuesto en el tema de la seguridad, ojalá, Leo, en serio, nos vaya muy bien. Yo le deseo lo mejor a estas políticas públicas que estamos implementando, y creo que también tenemos un buen secretario, Omar García Harfuch, que va a dar resultados. Muy bien. Es muy interesante este plan ambicioso que presentó Claudia Sheinbaum, el Plan México. Como bien dice Arturo, es muy importante integrar Norteamérica como lo hacen en otras regiones, el Mercosur, en la zona euro. Es increíble que Brasil tenía una economía más grande que China en los 90s y ahora es infinitamente superior porque los chinos se dieron cuenta que son más personas, tenían toda la riqueza territorial, tenían la mano de obra, tenían todo, y
fue un milagro económico lo que ha sucedido en China. Entonces dice México, ¿por qué nosotros no? 130 millones de mexicanos que están allá dispuestos, en Estados Unidos dispuestos a invertir en su tierra en México. Tenemos todo, tenemos puertos, tenemos ciudades, grandes ciudades. México es un país descentralizado, a diferencia de otras naciones latinoamericanas donde es nada más la capital y se acabó. Entonces, ¿por qué no hacer todo aquí? Lo decía López Obrador, ¿por qué no hacer todos los refrigeradores aquí? ¿Por qué no hacer todo? Por ejemplo, somos número 1 en fabricación de pantallas planas en el mundo, entonces le ganamos hasta a los chinos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con otros productos para hacer un mercado interno y dejar de depender de mercados emergentes, de mercados asiáticos? Eso es proteccionismo, es lo que debe de hacer cualquier región económica. Es muy ambicioso. También muy importante lo que dice Arturo sobre las cifras de la inseguridad. Damián lo acusa de mentir, pero el problema es que ¿cómo acusa? Entonces, si vas a acusar de mentir a las cifras de Arturo, estás acusando a Chihuahua, a Aguascalientes, a todos esos estados gobernados por el PAN, que pues están mintiendo, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de mentir para favorecer a Morena? Es obvio y todos están de acuerdo en que la incidencia delictiva ha ido a la baja, pero simplemente los que votaron por el PAN son los primeros que piden que Morena arregle esta porquería de país que nos dejaron. Es imposible arreglarla, ya lo dije, perdón si no me has escuchado. A Andrés Manuel, a Claudia les falta tiempo. Claudia no va a terminar, Claudia no es ni el que quede en el 30, la que quede en el 30. Es complicadísimo arreglar siglos, décadas de desigualdad, de corrupción, de porquería de políticos que llegaban a cualquier puesto con una casa y salían con 3 o 4. Increíble. Gobernadores que terminaban presos, otros prófugos y otros impresentables. Eso es poco a poco está cambiando, pero no puede cambiar de un sexenio a otro. Dime qué opinas tú. Hasta luego.